Pastor, ¿es necesario que yo vaya a las enseñanzas de mi iglesia? Interesante pregunta la que nos hacen esta semana y tiene que ver con algo que creo yo que la iglesia batalla. Al hablar de iglesia hablo de los creyentes. Muchos creyentes batallan para asistir a sus congregaciones cuando hay enseñanzas. Por ejemplo, la pregunta que nos hacen es: Pastor, si yo asisto ya a las reuniones que hay en mi iglesia, ¿por qué tengo que ir a las enseñanzas? ¿Es necesario que yo vaya a las enseñanzas a pesar de que voy a todas las reuniones? Y la respuesta inmediata es sí. Tenemos que asistir a las enseñanzas que se nos dan en las congregaciones. Por ejemplo, el profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, hace referencia a Dios a través de este profeta de la importancia de las enseñanzas. Dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento. Mire qué cosa tan importante. A veces pensamos que tenemos que orar mucho, hacer cosas para Dios, y son importantes, pero la enseñanza es vital para la vida del creyente. El Señor dijo: no fuiste destruido porque te faltó oración, no fuiste destruido porque te faltó ayuno, fuiste destruido porque rechazaste el conocimiento, el conocer a Dios. Y es importante que todos entendamos que a Dios se le conoce por medio de las Escrituras. Mire cómo lo dijo Cristo en Juan 5:39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Cuando usted lee las Escrituras, cuando usted es enseñado en las Escrituras, cada día usted conoce a Dios. Y cada vez que conocemos las Escrituras, conocemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso Jesús decía en Juan 8:32: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es decir, cuando yo conozco a Cristo por medio de las Escrituras, mi vida empieza a tener una libertad, porque empiezo a conocer las promesas, empiezo a conocer lo que Dios quiere para mí, y también empiezo a conocer lo que Dios no quiere para mí. Entonces, asistir a las enseñanzas que se imparten en las iglesias es vital para la vida espiritual del creyente. Y les pongo un ejemplo. Todos recordamos a los discípulos de Emaús, que después de que Cristo no había resucitado, ellos iniciaron el camino de regreso a su aldea natal. Es decir, se iban a olvidar de Cristo, de las enseñanzas, de todo. ¿Por qué? Porque ellos parece ser que no habían entendido. La Biblia dice que cuando los discípulos de Emaús iban a su aldea, el Señor se les emparejó y fue platicando con ellos. Y es importante lo que dicen dos versículos de Lucas 24, versos 25 en adelante. Escuche: qué torpes son ustedes, le dice Cristo a los discípulos. Les dijo: y qué tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó que se refería a él en todas las Escrituras. La ignorancia de la palabra de Dios hizo que estos dos discípulos renunciaran y dijeran: nos regresamos a nuestra aldea, nos olvidamos de todo lo que vivimos, pues parece ser que el Señor no ha resucitado. Por eso, qué importante es conocer las Escrituras. Segunda Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le recuerda a ese joven Timoteo y le dice: desde tu niñez conoce las sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso creo yo que es importantísimo en nuestra vida conocer la palabra de Dios. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica, dice en Hechos 2:42, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. La iglesia estaba firme porque eran enseñados, instruidos en las verdades bíblicas. Uno, cuando empieza a conocer la Biblia, empieza a conocer a Dios. A Dios se le conoce por medio de las Escrituras. Un creyente que no es enseñado difícilmente crecerá en Cristo. ¿Por qué? Porque la enseñanza nos hace crecer, madurar, avanzar. Mire cómo lo dice Efesios capítulo 4, versos 14. Así
Ya no seremos niños, zarandeados de las olas y llevados de aquí para allá por cualquier viento de enseñanza. Es decir, alguien que está bien cimentado en las Escrituras, que tiene el conocimiento bíblico, podrán venir miles de enseñanzas erradas y ese creyente no será movido. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, déjeme darle este consejo importante. Si en su congregación hay enseñanzas, asista, vaya, esfuércese. Pastor, pero es que el domingo voy a la iglesia y el lunes hay enseñanzas. Esfuércese porque a través de las Escrituras conocemos a Dios. Si en su congregación hay enseñanzas, asista, pues por medio de ellas la fe se vuelve más firme en nuestros corazones. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde a todos. Puedes enviarnos sus preguntas vía correo electrónico o bien en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.